Dentro de 5 minutos, vamos a iniciar la actividad de la conferencia del día de hoy. Estamos dando oportunidad a que se conecten todas las personas que desean escuchar y participar en esta actividad. Mientras terminan de conectarse las personas, les comento que en el Instituto Sonorense de Administración Pública estamos celebrando de esta manera los 30 años de haber sido creada la asociación civil. Ya lo mencioné en la ocasión pasada de que no pudimos hacer evento presencial de manera física como lo hemos acostumbrado en años pasados, pero esta modalidad, curiosamente en esta modalidad estamos teniendo más personas presentes en la actividad que si la hiciéramos de manera real, física. Es parte de esas cosas que las tecnologías nos favorecen y que para muchos de los que estamos aquí eran un sueño. Ya lo mencioné también hace tiempo de que me tocó dirigir la informática del gobierno hace muchos años, cuando apenas había unas cuantas computadoras. Pero hay personas como Paredes, que anda por aquí, se apellida Paredes, que él es un experto en el asunto de las tecnologías de informática y comunicaciones, y José Antonio Paredes ganó un premio nacional, ya no me acuerdo en qué año. 2013. Pero ¿en qué año? 2013. 2013, eras todavía un adolescente, pero ya en aquellos años, ya José Antonio Paredes andaba luchando porque se usaran mucho más las tecnologías de comunicaciones e informática. Ahora, el ISAP, en el momento actual tenemos más de 400 estudiantes en maestrías y doctorados. Hay unas personas en especialidad también, pero nuestro énfasis de los contenidos en maestrías y doctorados está siendo un énfasis enfocado a lo que le llamamos el nuevo servicio público. Es decir, un servicio público que deje atrás el concepto de cliente ciudadano, que la nueva gerencia pública nos estableció hace muchos años. En la época de Bill Clinton se generó la reinvención de los gobiernos, acá Vicente Fox lo retomó, y establecimos muchos sistemas de calidad ISO 9000 y similares, pero el concepto de cliente ciudadano ahora lo queremos ver más como ciudadano únicamente. Ciudadanos con derechos a una buena administración pública. Ciudadanos que realmente participen en el quehacer gubernamental, en las decisiones y en la creación de soluciones a los problemas públicos. Esto es gobierno abierto. Y ese gobierno abierto tiene como herramientas, entre sus principales herramientas, a la transparencia y a la rendición de cuentas. En estos temas de transparencia y rendición de cuentas, que es lo que vamos a ver el día de hoy, estos temas los ubicamos con relación a la demanda de querer tener un buen gobierno profesional en todos sus ámbitos y niveles de gestión. Un buen gobierno verdaderamente democrático, que no sea un gobierno que ataque a los que no estén de acuerdo con él, sino que sea verdaderamente democrático, que sume, que haga alianzas con todos los mexicanos, y que sea un gobierno que vaya más allá de informar y fiscalizar o dar informes de cuentas, sino que sea un gobierno que realmente se abra en todos los sentidos a la ciudadanía, que aproveche el capital
de la ciudadanía, me refiero al capital intelectual, capital de energía, capital de voluntades, para que juntos, ciudadanos y gobiernos, encontremos las mejores soluciones posibles. El año que viene, el año próximo, va a ser el peor de los años que hemos vivido, así lo anunció el secretario de Hacienda actual, no tan solo en materia de la hacienda pública, sino en muchos otros temas. Va a ser un año muy difícil a nivel mundial y México no escapa de esa situación. Va a ser un año en que el próximo septiembre vamos a tener nuevos gobiernos. En Sonora y en muchos estados, nuevos gobiernos estatales y municipales, nuevos gobiernos que no van a encontrar una hacienda pública con recursos suficientes ni siquiera para terminar el ejercicio fiscal bien. Va a ser, por lo tanto, un año en el que se requieren muchas personas profesionales bien capacitadas, muy competentes para atender el servicio público correctamente. Necesitamos entonces, desde el Instituto Sonorense de Administración Pública, los estudiantes actuales, que se conviertan en heroicos luchadores para construir ese nuevo servicio público que nos exige la realidad actual, que es la nueva realidad en la que ya estamos inmersos todos. Dicho lo anterior como preludio y para dar oportunidad a que se conectaran quienes ya se están conectando, ya son más de 112 personas, en este momento voy a permitirme leer una reseña de las actividades profesionales, trayectorias profesionales de los conferencistas el día de hoy. Son dos personas. Rafael Higuera Alfaro es una de las dos personas, es licenciado en Derecho y se ha desempeñado en el área jurídica del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado de Sonora. Además, fue subdirector jurídico y de capacitación en el órgano garante de la transparencia en el Estado de Sonora, donde, entre otras actividades, fue responsable de la elaboración de los lineamientos generales para el acceso a la información pública en Sonora y colaboró en la elaboración de los lineamientos para la organización y conservación de la documentación pública. Ha impartido conferencias y talleres sobre temas de transparencia y rendición de cuentas y gobierno abierto también, y actualmente es coordinador ejecutivo de transparencia y acceso a la información en la oficina del Ejecutivo Estatal de Sonora. Él es Rafael Higuera Alfaro. Por otro lado está Esmirna Lisbeth Gallardo Fernández, con una trayectoria profesional muy destacada, de la que solo mencionaré algunas partes. Es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad de Sonora, con maestría en competencias ejecutivas y doctorante en Administración Pública por el ISAP. Esmirna se ha desempeñado como abogada litigante enfocada a la asesoría legal empresarial en diversos despachos y bufetes jurídicos. También ha sido apoderada legal de diversas empresas e importantes corporativos del sector privado. Y en el sector público ha laborado en la Secretaría de la Contraloría General de Sonora. Actualmente está a cargo de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos de dicha Contraloría. Además, ha obtenido reconocimientos al desempeño institucional en esa dependencia en 5 años. Fue aspirante y finalista en la terna para la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Sonora. Es docente en el ISAP y ha sido participante de foros de gobierno abierto y otros en los roles de ponente, relatora y coordinadora. Ella es Esmirna Lisbeth Gallardo Fernández. Voy a permitirme en este momento darle el uso de la palabra a Rafael Higuera Alfaro.
quien va a ser el primero de los dos expositores en esta ocasión, con un tiempo aproximado de 20 minutos para cada expositor. Te dejo el uso de la voz, estimado Rafael Higuera. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Agradezco de antemano al Instituto Sonorense de Administración Pública y a quien dirige esta institución, al maestro Alberto Haas, a mi amigo Jesús Román Gutiérrez, a quien me acompañará también en esta tarde, la maestra Esmirna Gallardo. Muchas gracias a todos ustedes por la invitación y por la asistencia a esta reunión virtual, en donde les voy a compartir algunos puntos de vista relacionados con la transparencia, la rendición de cuentas, sus mitos y realidades. Como bien lo comentaba en un principio el maestro Alberto Haas, mi nombre es Rafael Higuera Alfaro y actualmente soy coordinador ejecutivo de transparencia y titular de la unidad de transparencia de Gubernatura aquí en el estado de Sonora. Y hablar de mitos y realidades está relacionado con el pasado y con el presente. Y es precisamente hablando del pasado donde les voy a comentar un caso de una persona que solicita a la Secretaría de Hacienda que le informe el monto exacto de la deuda externa mexicana. Su solicitud le fue negada, motivo por el cual promueve un amparo indirecto, el cual le fue negado y recurre al amparo en revisión, en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación le responde, entre otras cosas, que el derecho a la información es una garantía social correlativa a la libertad de expresión que se instituyó con motivo de la llamada reforma política y que consiste en que el Estado permita que a través de los diferentes medios de comunicación se manifieste de manera regular la diversidad de opiniones de los partidos políticos. También le contesta la Suprema Corte en su resolución a esta persona que la definición precisa del derecho a la información queda a la legislación secundaria y que no se pretendió establecer una garantía individual consistente en que cualquier gobernado, en el momento en que lo estime oportuno, solicite y obtenga de los órganos del Estado determinada información. Si esto lo encuadramos al marco jurídico vigente en transparencia, nos podemos dar cuenta que no embona, que no encuadra. Y esto no encuadra porque estos hechos que les estoy comentando ocurrieron en el año de 1983 y el promovente fue el doctor Ignacio Burgoa. Para quien esté interesado en este tema, a mí me llamó mucho la atención desde la primera vez que leí esta obra del doctor Ignacio Burgoa, ya que cuenta con un capítulo específico sobre el derecho a la información. Y si están interesados en este tema, pueden checar y observar esta obra del doctor Burgoa para ampliar más el punto. Y me voy a permitir utilizar algunos cuestionamientos que realizaba el maestro, el doctor Ignacio Burgoa, para tratar de encuadrarnos entre mitos y realidades. ¿Qué es lo que pasaba en ese lejano 1983 y la realidad en nuestros días? Una de las dudas que en esta obra establece el doctor Burgoa es si el derecho a la información necesariamente debe de estar sujeto a revelar secretos de Estado, primordialmente en lo que concierne a relaciones internacionales. La realidad es que uno de los objetivos, no solamente en el Estado, en el país, sino en el mundo de las leyes de transparencia, es disminuir al máximo los secretos de Estado, o como los denominaba el gran historiador latino Tácito, los arcana imperii. Y este objetivo de disminuir los secretos de Estado se puede alcanzar de una forma más eficaz al quedar establecida en nuestra Constitución algunos principios de gran trascendencia,
les menciono. El artículo primero establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, lo que conocemos el principio pro persona. Haciendo una pausa, si tienen alguna duda o algún comentario, creo que se puede hacer por el grupo, o no sé si más adelante, como en ocasiones anteriores, se va a permitir el uso del micrófono, pero con toda la confianza del mundo. Si ocupan que aclare alguna situación, nada más me lo hacen saber y lo hacemos. También, regresando al tema, otro de los principios que les mencionaba, lo encontramos en el artículo 6º constitucional, es el principio de máxima publicidad. En este tema de transparencia lo escuchamos muy seguido, el principio de máxima publicidad. Pero, ¿qué es o cómo lo podemos entender? El principio de máxima publicidad lo podemos equiparar como un equivalente de la idea de no exclusión de ninguna persona de los asuntos públicos. La formulación moderna de este principio la podemos encontrar en el filósofo alemán Immanuel Kant. Immanuel Kant, al momento de referirse al principio de máxima publicidad en su obra La Paz Perpetua, menciona que son injustas todas las acciones que se refieren al derecho de otros hombres cuyos principios no soportan ser publicados. Y ya viendo y tomándolo desde un aspecto más local, las ideas que les estoy comentando, en la anterior ley de transparencia, que es esta, la que nos regía anteriormente, en esta ley para el Estado de Sonora, existían 14 causales para reservarse información. La actual ley, que es esta, permite solo 8 supuestos. 8 supuestos para, en un momento determinado, reservarse la información. Otro mito que yo escuchaba cuando me iniciaba por ahí en el año 2005, 2006, en este tema de transparencia, no solo en servidores públicos, sino también en sociedad civil. Yo escuchaba que decían que esta normatividad iba a pasar, que era una moda, que iba a quedar inoperante, que esta normatividad iba a quedar en el olvido y que nadie iba a volver a realizar solicitudes de información. La realidad es que la transparencia no es una moda, tiene una larga trayectoria histórica que soporta su presencia. Solamente para mencionarles algunos puntos, la primera ley de que el mundo tenga memoria se publicó en el año de 1776, se denominaba la Ley para la Libertad de Prensa y del Derecho de Acceso a las Actas Públicas, y quien la impulsó fue un sacerdote sueco-finlandés llamado Anders Chydenius. También el doctor Ignacio Burgoa, en la obra que les hago mención, hace referencia a la encíclica del Papa Juan XXIII, Pacem Terris, en la que se establece que todo hombre tiene derecho a disponer de una información objetiva de los sucesos públicos. Debemos de mencionar, no hay que olvidar, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de los Derechos del Hombre, en su artículo 19, donde se establece que toda persona tiene derecho a investigar, recibir y difundir información. Datos más recientes de la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, realizada por el INEGI en el año 2019, nos arroja el resultado de que el 72.3% de la población considera que todos tienen derecho a conocer la información que genera el gobierno. El 54.8% de la población encuestada manifestó que conocía o había escuchado la existencia de una institución de gobierno que garantice el derecho a la información pública. De ellos, el 46.2% mencionó al Instituto Nacional de Transparencia, de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Otro documento que es interesante es el Censo Nacional de Transparencia 2019, en donde nos arroja el dato de que de los poderes ejecutivos estatales en la República Mexicana, Sonora se encontraba en el 4º lugar nacional en solicitudes recibidas. La Ciudad de México contaba con 82,488 solicitudes, Jalisco con 35,148 solicitudes, el Estado de México con 12,575 y Sonora con 10,664 solicitudes de acceso a la información. ¿Cuál es la realidad? De que el derecho de acceso a la información no va a ser una moda. La realidad es que cada día que pasa, la sociedad se involucra en los asuntos públicos del Estado, de que la sociedad no solamente está consciente de su derecho de información, sino que ya identifica que existe un área que puede defender ese derecho, que son los organismos garantes. En las entidades federativas y a nivel nacional el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Otra de las preguntas que surge como un mito es si con motivo del ejercicio de la información se deberían de suministrar datos que comprometan la seguridad. El tema de la seguridad es muy interesante porque continúa vigente en nuestra normatividad. La Ley General de Transparencia, en su artículo 113, establece como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el ejemplo que estamos utilizando de la época de Burgoa a la realidad? La realidad, como se los mencionaba hace unos momentos, es que si una persona realiza su solicitud y el sujeto obligado argumenta cuestiones de seguridad, tiene la posibilidad de defenderse en organismos especializados. La realidad es que puede existir la posibilidad, si así lo consideran las autoridades, que les entreguen la información. Otro de los puntos, de los aspectos como un mito que está relacionado con una pregunta que se realiza el doctor Burgoa en su obra y otras de los comentarios que yo escuchaba, que ahorita les voy a comentar cómo se relacionan estos dos cuestionamientos. El primero de ellos, del doctor Burgoa, es si cualquier extranjero puede pedir informes sobre las condiciones en las que se encuentran las finanzas nacionales y la economía mexicana en sus diferentes aspectos. Y lo que yo he escuchado es si los medios de comunicación y los reporteros son los que más realizan solicitudes de información. En ambas situaciones hay que recordar que los servidores públicos nos regimos por el principio de legalidad. ¿Qué significa esto? Que únicamente podemos realizar lo que la normatividad nos permite. Y en materia de transparencia, no tenemos la facultad de exigirle algún documento al peticionario que acredite su nacionalidad. Si bien es cierto, una persona puede estar en lo más lejano de la Argentina o puede estar no sé, en el Chojoa, Sonora, haciendo su solicitud de información y no tenemos por qué pedirle o exigirle que se identifique para acreditar su nacionalidad. Mucho menos, y aquí la relación, podemos exigirle que nos acredite a qué se dedica profesionalmente. Ojo, no digo que puedan existir otros mecanismos, tal vez como una encuesta. Y ahí en la encuesta, pues a lo mejor sí le piden que se identifique y si se puede acreditar que es un medio de comunicación o a lo mejor es una persona de otro país. Pero hoy por hoy, a través de una solicitud de información, no podemos saber si es un extranjero o es un medio de comunicación. Hasta donde tengo entendido, la plataforma nacional anteriormente traía una pequeña encuesta donde se podía responder a qué te dedicabas, pero no se limitaba el derecho de acceso si no la respondías. O bien podía una persona decir que era reportero y en realidad era médico, ingeniero o arquitecto. Entonces, como les comento, hoy por hoy no tenemos esa posibilidad de conocer ni la nacionalidad
ni conocer la profesión de quien realiza una solicitud de información. No creo que ando todavía bien en tiempo, ahí me van avisando, por favor, porque no lo estoy tomando, pero creo que voy bien. Otro de los aspectos es que otra de las realidades es que la transparencia se moderniza. Es una realidad. Y este es un hecho claro y contundente y lo podemos ver desde dos aspectos: el tecnológico y el jurídico. En el aspecto tecnológico hay que recordar que allá en el lejano año 2005, en el estado de Sonora, teníamos y contábamos con el sistema de solicitudes de información pública, el SIPSON, el cual permitía menos de 200 caracteres, menos de un tweet para hacer una solicitud de información. Y era una plataforma, era un sistema local. ¿Qué significa esto? Es decir, era una plataforma únicamente para el Poder Ejecutivo y había ayuntamientos, sujetos obligados, a los cuales no se podía tener ese acceso tan directo como lo tenemos el día de hoy, ya que contamos con la Plataforma Nacional de Transparencia, en donde se encuentran todos los sujetos obligados del país. En el aspecto jurídico, desde aquel lejano 22 de enero del año 2002, en que se publica la primera ley en materia de transparencia, siendo Jalisco quien la publica en su periódico oficial, también han sucedido cambios interesantes. Y me voy a referir, creo yo, que el año 2014 en el tema de transparencia fue y ha sido fundamental, ya que en el año 2014 se reforma el artículo 6º constitucional. Esta reforma constitucional, publicada el 7 de febrero del 2014 en el Diario Oficial de la Federación, tiene algunos aspectos muy relevantes. Primero de ellos, coloca de manera expresa como sujetos obligados a quien reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal. ¿Por qué viene esta reflexión? ¿Por qué viene el tema? Porque hay que recordar que al inicio de la entrada en vigencia de la normatividad en materia de transparencia, había quienes manejaban recursos públicos y decían que no eran sujetos obligados por esta normatividad. Entonces, en esta reforma ya entran los tres poderes: el ejecutivo, el legislativo, el judicial, organismos autónomos, quienes de una u otra manera están siendo tomados en cuenta como sujetos obligados. También dota de autonomía constitucional a los organismos garantes. También establece el deber de los sujetos obligados de documentar todo acto que derive de sus facultades, competencias o funciones, y obliga a preservar los documentos en archivos administrativos actualizados. Y aquí viene un aspecto muy interesante. Emite 3 leyes generales. Hay que recordar, como se los mencionaba antes de esta reforma, todo lo que tenía que ver en materia de transparencia estaba en un solo documento. En una sola normatividad veíamos protección de datos personales, archivo y el acceso a la información. Hoy contamos con estas leyes generales en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales en el sector público y archivo. Y aquí en el tema de archivo vale la pena hacer la reflexión por el gran esfuerzo que se hizo de contar con la ley estatal de archivo. Esta ley estatal acaba de ser aprobada por el Congreso del Estado hace unas semanas. Hasta donde tengo entendido, está a punto, si no es que ya está publicada. No, lo quise checar ahorita en el boletín oficial, pero ya debe estar a punto. Creo que son horas para que salga publicada esta normatividad. ¿Cuál es lo interesante de esta ley estatal de archivos? Que, uno, establece delitos en materia de archivos, establece sanciones elevadas para quien destruya documentos que son considerados públicos, y trae un capítulo especial para la entrega-recepción en materia de archivos. Les sugiero
que la pueden buscar en la Gaceta del Congreso del Estado local, o si ya está publicada, pues ya va a estar disponible en el boletín oficial. No se los elevo a grado de certeza porque lo que tengo entendido es que ya va a salir, ya va a estar disponible en el boletín oficial. Concluyo mi participación con la siguiente reflexión. Una realidad es que la transparencia vino a transformar totalmente el desarrollo de la administración pública. Ya forma parte de la cultura política. Es una forma de vivir, no solamente para los sonorenses, sino para todas las personas. Al día de hoy, la realidad es entregar información y la excepción es la reserva de la misma, sin más limitaciones que las que están establecidas en la normatividad. Debemos de estar conscientes que en la medida en que se pone a disposición de la sociedad de información pública, se refuerza la confianza en las acciones de gobierno. ¿Qué significa esto? Publicamos información, pregunta a la gente y fortalecemos la democracia. Eso es algo que queda perfectamente claro. Y como un buen amigo mío me dijo en una ocasión, la transparencia es el traje de gala que todo servidor público debe saber portar. Muchísimas gracias y quedo a sus órdenes para cualquier duda, comentario que ustedes tengan. Gracias. Muchas gracias y excelente tu intervención, estimado amigo. A continuación, escucharemos a Esmirna Gallardo. Ella nos va a exponer ahora sus comentarios y puntos de vista. Te cedo el uso de la palabra, Esmirna. Muchas gracias, maestro. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer para mí estar aquí a través de la pantalla con ustedes, observándolos y viéndolos. Gracias a quienes tienen activas sus cámaras, porque en estos tiempos, como lo menciona el licenciado Higuera, son protocolos, ¿verdad?, para las reuniones virtuales que tenemos y que la contingencia y la pandemia nos obligan a llevar a cabo. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Me encanta estar aquí. Soy comunidad ISAP, orgullosamente Unison. Bueno, el tema da para mucho y el tiempo es corto, entonces vamos a empezar. ¿Cuál es, aparte de lo que ya el licenciado Higuera nos hizo el favor de comentar y de señalar muy apropiadamente, para mí hay 3 puntos importantes en este tema de los mitos y las realidades de la transparencia. El número 1, y muy importante, y que todos ya lo hemos visto y lo sabemos, la transparencia se dijo por muchos años aquí en México que sería la cura para la corrupción. Sabemos que no es así, ¿verdad? Eso es un gran mito. La realidad es que la transparencia es un pilar fundamental en todo este tema de la corrupción, del combate a la corrupción. Y lo sabemos porque ya tenemos instaurado e implementado el Sistema Estatal y Nacional Anticorrupción. Y la transparencia es una de sus patas más firmes y más importantes del enfoque preventivo. A mayor transparencia, se aminoran o disminuyen los actos o posibles actos de corrupción. Sí, la transparencia no es la cura para la corrupción, pero sí es una gran medicina, una medicina muy importante. Ese sería el primer punto para mí. El segundo punto es que la transparencia no es lo mismo que rendición de cuentas y por muchos años lo hemos catalogado como similar, como cosas iguales. Sí están vinculadas, pero recuerden ustedes que la transparencia es poner a disposición de la ciudadanía un gran cúmulo de información y que el ciudadano y ciudadana pregunte, cuestione, compare información, pero la rendición de cuentas va mucho más allá de eso. Y por aquí he visto algunos alumnos que he tenido en los programas de maestría y se los he comentado. La transparencia va mucho más allá. La transparencia es justificar las acciones de los servidores públicos. ¿Okay? Entonces aquí ya vemos servidores públicos y ya vemos también ciudadanos y ciudadanas. El tema nos compete a todos. Y el tema es una corresponsabilidad también en la administración pública. Entonces, son cosas distintas, cosas diferentes que por muchos años hemos tratado como igual. Transparentar es poner a disposición de la ciudadanía la información, es abrir la ventana, es mirar a través de. Pero la rendición de cuentas es justificar el por qué se ejerce el recurso de tal o cual manera, el por qué se toman las decisiones de esta u otra manera, el por qué una institución pública ejecuta la obra en este sitio y no en este otro, es justificar, ¿sí? Las acciones de los servidores públicos. Y el punto número 3, para mí muy importante, es que todos ustedes pensarán que la transparencia es
ejercida por gran parte de la ciudadanía, y no es así. Hay sectores de la ciudadanía que están mucho más interesados en la transparencia, pero honestamente el tema a mí me apasiona, me gusta, me lo llevo a donde voy, lo comparto. Y debo decir que al cabo de todos estos años que hemos venido manejando el tema y que hemos tenido la oportunidad de trabajar con los monitoreos de solicitudes de información, con el sistema antes CIPSON, ahora Infomex, quienes estuvieron por allá en el 2007 recordarán que el sistema de solicitudes de información en Sonora era denominado CIPSON, Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sonora. Evolucionamos a Infomex para sumarnos a una plataforma nacional y ahora estamos con Plataforma Nacional de Transparencia. A lo largo de todos estos años hemos visto una gran evolución en Sonora en el tema. Antes no había tanta transparencia, antes la ciudadanía no exigía este derecho. Y ahora, como derecho fundamental y humano, la ciudadanía debe acercarse a participar más, a preguntar más, a cuestionar mucho más. Esto se resume a ciertos sectores de la sociedad nada más, como el sector de prensa, que ejerce su derecho, claro, y también hace su trabajo a la vez. Y pues ya se acerca el periodo electoral, ¿verdad? Pues los partidos políticos también son nuestros clientes primordiales en este tema de la transparencia cuando somos parte de un sujeto obligado y tenemos que proporcionar información, responder solicitudes de información. Entonces yo los invito a que no solo tengamos puesta la camiseta de servidores públicos y servidoras públicas, sino también recuerden que antes de ello somos ciudadanos y ciudadanas que tenemos este derecho y que lo podemos ejercer y que nos sirve en nuestro día a día para la toma de decisiones. Sí, entonces tengamos muy en cuenta ese motivo y también compartamos este tema porque las páginas de transparencia y las páginas de gobierno y de administraciones públicas están cargadísimas de información. Pero ¿qué pasa? Que a veces la ciudadanía prefiere la queja, ¿verdad? Prefiere el señalar y prefiere la queja constante y la invitación de mi parte es que acudamos a todas estas páginas de transparencia donde podemos recabar información, cuestionar información y también comparar información. ¿Para qué? Para que nos sirva en nuestra toma de decisiones, en nuestro día a día. ¿Por qué? Porque para eso, esa es la finalidad de la transparencia, además de atacar el combate a la corrupción y demás. Entonces, voy a mencionar una frase que vi por ahí que dice, a la transparencia se le ocurre como a la religión. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene muchos creyentes, pero pocos participantes. Sí, entonces seamos más participativos en ese sentido. Cuestionemos más, preguntemos más. ¿Por qué? Porque antes que nada es un derecho. Y si bien es cierto, como lo ha mencionado un comisionado de nuestro Instituto de Transparencia, si bien es cierto, las administraciones no nacieron transparentes, menos abiertas, ¿verdad? Pero trabajamos constantemente, el licenciado Andrés Miranda, por cierto, trabajamos constantemente en esa lucha, tanto en el servicio público como afuera, con la ciudadanía. ¿Por qué? Porque cuando un sector de la ciudadanía se acerca a nosotros para pedir capacitación, para participar activamente en la toma de decisiones, etcétera, que ese ya es otro tema de gobierno abierto, del cual la transparencia es uno de los pilares fundamentales, como bien lo mencionaba el maestro Haas hace unos momentos cuando iniciábamos. Estamos con esa apertura nosotros. Y el licenciado Rafael Higuera no me dejará mentir que constantemente estamos capacitándonos y constantemente estamos reuniéndonos para brindar una mejor atención a todas esas solicitudes de información que nos llegan día con día, que sí, son muchas, pero yo quiero que sean más de la ciudadanía, más de las personas que quieren cambiar su estilo de vida, cambiar su día a día y que la información les sirva para eso. ¿Por qué? Porque recuerden todos ustedes que la información es poder, ¿sí? Si estamos preparados, podemos accionar y podemos tomar decisiones. Entonces, me voy a recordarles a ustedes, según el último índice de percepción de la corrupción, llevado a cabo por Transparencia Mexicana, organización internacional, los 5 países más transparentes en el mundo son, el primero de ellos es Dinamarca. Luego tenemos a Nueva Zelanda. En el número 3 está Finlandia. En el número 4 está Suecia. Y en el 5º está Suiza. ¿Qué hacen estos países para tener los primeros lugares a nivel internacional?
en el tema de transparencia. Bueno, pues llevan a cabo muchas acciones. El índice de percepción de la corrupción, que mide también la transparencia, lleva a cabo una serie de metodología que aplica, en la cual cuestiona y también toma muy en cuenta la percepción ciudadana. ¿Por qué? Porque sabemos que esta percepción de la ciudadanía es la que nos va a colocar en un momento dado en uno de estos lugares, en estos rankings. ¿Qué pasa con estos países? ¿Por qué tienen ese gran honor de ser los más transparentes a nivel mundial? Bueno, pues primero que nada tienen voluntad al cambio, tanto en las administraciones públicas al interior como afuera en la sociedad. Entonces, es básica la voluntad al cambio, aceptar que cosas evolucionan y que pueden cambiar y que existe también la innovación. Sí, ya hablaba también el licenciado Higuera de innovación en todo este tiempo. La ley ha evolucionado, tenemos plataformas nacionales, plataformas digitales que nos hacen mucho más sencillo. Con el solo hecho de dar clic en un enlace podemos consultar información. Ejerzamos nuestro derecho. El segundo punto que los países llevan a cabo para ser más transparentes es el tiempo para aprender. ¿Qué quiere decir esto? Que se dan la oportunidad de llegar a todos los sectores de la sociedad con el tema de la transparencia, visto como un valor, no solo como una obligación. Y también para nosotros como servidores públicos y para la ciudadanía en general, debemos tomar la transparencia primero que nada como un valor. Otro punto es la colaboración con el sector público y el sector privado. Estos países tienen buenas tablas en temas de gobierno abierto, invitan a la ciudadanía a participar y le dan el lugar que busca tener la ciudadanía. Son escuchados. La sociedad es escuchada y se le permite entrar a participar en la toma de decisiones públicas. El punto número 4 que los países llevan a cabo para ser mucho más transparentes y por lo tanto tener mucho menor índice de corrupción es la regulación. Nosotros contamos con muy buenas leyes. Sonora es una de las mejores leyes, si no es que la mejor a nivel nacional en el tema de la legislación, de la conformación de la ley, de la estructura, de las obligaciones que impone a los sujetos obligados. Y es importante la regulación, contar con leyes actualizadas, adecuadas a la demanda ciudadana, a lo que en el día a día vamos evolucionando y la ciudadanía exige. Y el punto número 5 es la constante evolución de estos países. Recuerden una frase que me encanta mencionar, que no porque se venga haciendo así de determinados años a la fecha, no quiere decir que esté bien o que no se pueda mejorar. ¿Sí? Siempre tenemos esa capacidad como ciudadanos, como servidores públicos, como personas, de poder innovar y de poder evolucionar también y aportar sobre todo proyectos, ideas, cuestionamientos a este tema de la transparencia. Para mí la transparencia es importante. ¿Por qué? Porque antes que nada es un derecho que tenemos como ciudadanos y como tal se debe de garantizar, pero no solo es un derecho, sino que también es un derecho humano y eso me eleva ya a categoría de derecho humano y fundamental. Entonces, como el derecho a la salud, como el derecho a la educación, como el derecho a la vivienda, es un derecho humano y entonces busquemos ejercer nuestro derecho humano. Hay otra frase que también me encontré por ahí que quiero mencionar, que es de un ex juez de la Suprema Corte de Estados Unidos, y él nos decía, la luz solar es el mayor de los desinfectantes. ¿Qué queremos decir con esto? Que a mayor transparencia, menores actos de corrupción van a poder llevarse a cabo. ¿Por qué? Porque estamos bajo la lupa de la ciudadanía, de la sociedad entera, de los medios de comunicación. Las administraciones públicas ya están siendo cuestionadas y con un escrutinio nunca antes visto. Contamos ahora con las redes sociales. Antes una noticia se difundía pues con menor rapidez. Ahora en cuestión de segundos estamos viralizados por redes sociales, ¿verdad? Las noticias y compartimos y participamos y esa también es una forma de participar. Es una forma en la que la ciudadanía se integra a la gestión pública a través de las redes sociales participando, pero a veces solo queda ahí o solamente compartimos noticias para golpeteo político, para desacreditar y no nos vamos mucho más al centro o a lo profundo de la nota o del indagar. ¿Sí? La información está ahí, está a disposición de todos y es importante que ejerzamos nuestro derecho como tal.
Sí, entonces, lo que nos quería decir este ex juez de la Suprema Corte es que se trata no solo de un asunto de meros políticos, sino que también se requiere de líderes que comprendan el fenómeno de la transparencia en toda su extensión y cuya definición y aplicación no estén expuestas a un calendario electoral o a intereses políticos particulares. ¿Por qué? Porque sabemos que se dan casos. Entonces, buscamos con la transparencia inhibir todos este tipo de discrecionalidades. ¿Y cómo lo vamos a lograr si estamos dentro de la administración pública? Pues a través de la participación ciudadana. Entre más exposición, menores actos de corrupción, ¿sí? No es lo mismo, recordemos, que una institución tenga públicos a través de las obligaciones de transparencia, sus pasos para licitar, digamos, a que no los tenga públicos y puedan saltarse los pasos como consideren, ¿verdad? Entonces, esa es la finalidad de la transparencia, inhibir la corrupción, pero también mejorar la vida cotidiana de las personas. Entonces, partiendo de esa premisa, la invitación para todos es que nos aboquemos a ejercer nuestro derecho humano de la transparencia, del acceso a la información. No solo comprende consultar información, también difundirla, también compararla, cuestionar, etcétera. A partir de ahí, yo creo que, si bien es cierto, México, en el último índice, el que les menciono de transparencia mexicana, el índice de percepción de la corrupción, pues no estamos en los primeros lugares, tampoco en los en medio, estamos en el 131. Entonces, trabajamos mucho para subir, para avanzar, para ser un país con mucha más transparencia, con mucha menos corrupción. Sin embargo, nos falta mucho camino por recorrer. La primera ley de transparencia, o bueno, que tocaba el tema en 1776, si mal no recuerdo, el licenciado Higuera, ¿verdad? Lo mencionó. Imagínense cuánto ha pasado desde entonces hasta acá, más de 200 años, ¿sí? Y entonces, por eso Suecia es uno de los países con menor corrupción. ¿Por qué? Porque su ley data de esos años. En Suecia la gente se conduce con transparencia. En Suecia la gente y el servicio público actúan con transparencia. Entonces, eso lo lleva a ser uno de los países con menor índice de corrupción. ¿Cuánto nos falta aquí en México si nuestra primera ley de transparencia es del año 2000, 2002, cuando teníamos la administración de Vicente Fox? Entonces, ¿nos falta camino por recorrer? Creo que sí. ¿Que nos falta mucho? También nos falta mucho. Entonces, vayamos avanzando en ese sentido y vayamos abocándonos a las realidades del tema de la transparencia. ¿Para qué es? ¿Qué beneficios puedo obtener? ¿Cómo me empodera la información como ciudadano, como estudiante, como docente, como servidor público? Y partiendo de ahí, trabajar en lo que necesitamos mejorar. Sí, entonces, no sé cómo ande de tiempo, creo que las 5:44 se acaba mi tiempo. Entonces, esa es mi comentario y mi participación ante ustedes. Que los mitos de la transparencia los vayamos dejando de lado. ¿Por qué? Porque tenemos que ejecutar la realidad, ejecutar el derecho de acceso a la información. Y es ya una obligación que tenemos como administración pública el garantizar la información pública. Y partiendo de ahí y de todos los mecanismos que existen para ejercer el derecho de acceso a la información, sabemos que la regulación también tiene la parte de las consecuencias, ¿verdad? Cuando no acatamos las resoluciones del Instituto de Transparencia o cuando no es atendida una solicitud de información, o simplemente si me pongo a pensar como ciudadano o ciudadana, ¿qué requiero? ¿Cómo me gustaría que me responda una institución pública cuando yo solicito acceso a la información? Cuando quiero información, cuando me interesa conocer cierta información. ¿Cómo me gustaría que me atiendan? Claro que me gustaría que me atiendan con eficiencia, con calidad, con información actualizada, con veracidad. Entonces, si estamos de un lado o si estamos del otro, enfoquemos el punto en ese sentido. ¿Cómo debemos garantizar el derecho de acceso a la información? Pero también cómo lo debemos de ejercer. Qué tan importante es en la vida cotidiana ejercer el derecho de acceso a la información. A lo mejor todos los días cuando yo paso el rumbo a mi casa, si vengo del trabajo, de la oficina, yo veo unos establecimientos que se quedaron ahí sin construir o una obra pública que se quedó a medias. Entonces a mí me interesa saber, para mejorar mi entorno, qué pasó con esa obra pública, por qué no se ha avanzado, a cargo de quién está, qué es lo que se iba a construir, etcétera.
Entonces, también la participación ciudadana está sumamente vinculada con la transparencia y es uno de los 3 pilares de lo que llamamos gobierno abierto. Transparencia, participación y colaboración. ¿Por qué? Porque sin transparencia, sin información, difícilmente podemos participar y difícilmente podemos tomar las mejores decisiones. Entonces, los invito a participar, los invito a adentrarse en el tema. Es muy enriquecedor el tema de la transparencia. No les voy a decir que lean la ley porque pues todos tenemos nuestras cargas laborales y demás, pero cualquier duda, cualquier comentario, bueno, habemos muchos aquí que ya no sabemos la ley, ¿verdad? Y que es nuestro librito diario, unidades de transparencia. Entonces, pero para quienes no, acérquense a nosotros y pregúntenos y estamos en la mejor disposición de orientarlos y de capacitar si se requiere y de que ustedes ejerzan este derecho del acceso a la información y la transparencia. Que lo dejemos de ver como un mito, que la transparencia sí existe, que sí está operando, pero que solo a veces es para un sector, un grupo de la sociedad que día con día ejerce su profesión, emite la nota, pero que para muchos ciudadanos no lo estamos utilizando para nuestro propio beneficio. Es lo que me gustaría dejarles por aquí. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, estimada Esmirna Gallardo. Igual, gracias otra vez a Rafael Higuera. Esta última parte que expusiste tú, Esmirna, la retomo como para dar oportunidad a que piensen las preguntas que les van a hacer. Me refiero a la parte del uso de los usuarios, del servicio, de la transparencia, que cuando estas cosas empezaban hace muchos años, y que yo trabajaba en la Contraloría del Estado, nos dimos cuenta en aquel momento que los únicos usuarios eran los periodistas, los críticos contra el gobierno en turno, no eran usuarios los ciudadanos en general, sino era solamente una especie de grupos que buscaban utilizar información para atacar a los que estaban en el poder público y así sucesivamente se fue generando una masa de críticas o de críticos que desvirtuaron, en principio se desvirtuó la intención de la transparencia. Posteriormente han evolucionado mucho las cosas, hoy en día ya es diferente, supongo, ya no estoy yo de burócrata, yo no soy servidor público, no conozco el porcentaje de usuarios que se dedican a unas cosas y a otras, ¿no? Pero sí me gustaría escuchar ahora el punto de vista de personas que están aquí presentes, como es el caso de Porfirio López, que escribió una nota y le solicito de la manera más atenta, Porfirio López, que nos haga el favor de exponer sus puntos de vista aquí abiertamente. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, soy profesor de la Autónoma de San Luis Potosí en un programa académico que precisamente es la licenciatura en Gestión y Políticas Públicas. Y en la fase terminal nuestros alumnos se especializan una parte en el tema que hoy explicaban Esmirna y Rafael. Y precisamente coincido con lo que ellos comentan, porque yo lo colocaba ahí en los comentarios, que nos hemos quedado mucho en el espectáculo político electoral, ya lo mencionaba Esmirna, y en las quejas, ¿no? Hoy, como usted bien lo menciona, antes era una cuestión periodística o de alguna crítica aislada, hoy ya están en las redes sociales y es casi cotidiano que salgan notas por todos lados, acusaciones por todos lados. Tenemos yo diría, una exageración de desacreditaciones de personajes públicos en los 3 niveles de gobierno. Y la otra parte también que yo comentaba es que hay muchos ejemplos en el tema de las adjudicaciones directas, ejemplos para bien y ejemplos para mal. Y también ahí hemos acumulado muchas cuestiones que nos han puesto en estos indicadores internacionales de percepción de la corrupción, pues en una mala nota, ¿no?
Yo también diría, igual como lo dijo Rafa y Esmirna, tenemos una legislación, una normativa muy ejemplar, pero también tenemos un desafío tremendo en que esa regla, esa normativa se cumpla. Y acá lo platicamos mucho con los muchachos en la autónoma, porque muchos que se inscriben a nuestro programa académico pues entran con la idea de que México tiene un gran problema en la corrupción, tenemos un gran problema de impunidad, creo eso también. Hay mucha literatura sobre esa parte, pero yo quisiera, no sé, visualizar un poco esta cuestión que decía Esmirna. Creo que hay dejar de lado un poco los mitos y sí avanzar sobre los desafíos y sobre un escenario que probablemente sea optimista con muchos casos de éxito, ¿no? Y creo que ahí la academia, como en este caso el ISAP, cumple con una función muy importante. Y bueno, creo que es una contribución que de a poco ha ido creciendo desde hace algunos años. Yo me acuerdo cuando Vicente Fox salió el tema de las toallas y se hizo un escándalo. Y hoy hay infinidad ocurre en los municipios, le pasa a los gobernadores constantemente. Es un tema muy, que se queda en el golpeteo. Y cuando son las elecciones, pues ya ni se diga, hay yo diría un exceso de ejemplos que se quedan ahí nada más, ¿no? Muchas gracias, maestro Alberto. Y felicitaciones a Esmirna y a Rafa. Yo lo decía ahí en el chat, han expuesto en pocos minutos con mucha precisión un tema tan amplio y tan complejo. Aquí nos podríamos quedar toda la tarde-noche, pero felicitaciones por eso. Y muchas gracias. Muy bien, gracias, Porfirio López. Con mucho gusto. Gracias. ¿Alguna otra opinión quisiera escuchar de personas tan experimentadas en las cosas de la administración pública, que me da mucho gusto ver aquí? A mí me encantaría también lograr o pedir que logremos que este tipo de conferencias lo vayamos haciendo más extensivo hacia ciudadanía en general. Es decir, abarcar más espacios de comunicación, porque tenemos que hacer mucha pedagogía social. Por ejemplo, este tema de la transparencia, de la información pública, hay mucha gente de la ciudadanía, estudiantes universitarios o de otro nivel, que bien podrían utilizar los portales de transparencia para analizar cosas, para investigar cosas, y que de veras funcionen los portales de transparencia como fuentes de información. Por ejemplo, si alguien quiere ahorita hacer una investigación de qué niveles de escolaridad tienen los burócratas del gobierno del estado de Sonora, que al hacer esa pregunta no se escabullan. Yo ya la hice, la he hecho como 3 veces y nunca me han dado la respuesta, porque se escabullen, dicen, es que eso lo tiene Hacienda, eso lo tiene Contraloría. De plano me rindo yo a veces. O sea, a veces siento, como dice Porfirio, se usa más la transparencia para la grilla política que para las cosas buenas, pues, para el uso correcto que deberíamos darle a la información pública. Y que entonces procuremos que los servidores públicos se esmeren por generar información en transparencia que les sea útil a la sociedad en general, a los académicos, a los productores, inversionistas y demás, y que no sea nada más información para proteger manejos que no sean muy correctos de los asuntos públicos. Dije esto para ver si provoco que alguien me contradiga. ¿Alguien quiere dar su opinión? Nadie quiere dar su opinión. Martín Ochoa, tú eres un conocedor de las cosas estas porque has estado involucrado en el tema desde hace muchos años. Me gustaría escuchar tu opinión, Martín Ochoa. Pero mire, son unos breves comentarios, pero a la misma vez el buscar las condiciones de hacia dónde puede tender también la legislación en el siguiente sentido. Y lo digo como trabajador, en este caso, de Secretaría de Salud Pública y Servicios de Salud de Sonora, que
seguramente Rafael se dará cuenta que no llueven las solicitudes, ¿no? Sin embargo, como bien lo han dicho quienes me han antecedido, mi percepción es que en algunos casos se abusa un poco de ese derecho y que en determinado momento, esa es mi percepción, que así como se ejerce un derecho para votar con nombre, domicilio, de todo, igual la educación, un certificado viene con tu nombre completito, tu afiliación en una institución de salud viene con tu nombre completito, dirección y otros datos, que se me hace en ocasiones un poco exagerado que con anonimatos o seudónimos, etcétera, te hagan solicitudes muy amplias de información que los formatos establecidos para poder presentar en los portales en lo que estamos obligados no están, digamos, preparados ni los sistemas para poder proporcionar con cierta facilidad la información y que implica, al menos para los que estamos en la parte operativa y la parte financiera, porque hacen muchas preguntas en ese contexto, de dedicar grandes jornadas de trabajo, y lo traduzco tal cual, jornadas de trabajo para poder proporcionar la información como en ocasiones la solicita el ciudadano. Entonces, aquí lo importante va a ser también que exista una corresponsabilidad, un compromiso también por parte del ciudadano en el sentido de que proporcione su nombre, no digo el uso que le va a dar, pero a la misma vez tenga en cuenta del gran esfuerzo que se hace para proporcionar información en una escala que, insisto, ni los sistemas ni los formatos están con una estructura que brinde las condiciones de facilitarla de manera integral y en las mejores condiciones que a veces le exige el ciudadano. Son muchos costos, igual los costos en cuanto a la producción en papelería. Bien, ya he escuchado eso de otras partes, de otros estados, que dicen es que se abusa del derecho al acceso a la información, pero bueno, es parte de los riesgos de los derechos humanos que existen. Jesús Román, ¿tú querías comentar algo, Jesús Román? Sí, maestro, gracias. Saludo a todos y una felicitación a los conferencistas. La verdad que como siempre en estas cosas tan interesantes, nos falta tiempo, ¿no? Pero yo les pregunto a los dos, tanto a la maestra Esmirna como al licenciado Rafael Higuera, ¿cómo hacerle para tener una mayor y real participación ciudadana? Martín Ochoa comentaba ahorita, y Porfirio y los que me antecedieron, en su enfoque en cuanto a quiénes preguntan, cómo preguntan, y vemos que un sector de periodistas o de la grilla política son los que están preguntando. Pero los estudiantes, los maestros, la gente que se dedica a otras actividades que no tienen nada que ver con la política, ¿cómo hacerlos participar para que conozcan la realidad de los gobiernos? El gobierno hace un esfuerzo muy importante por publicitar sus programas de gobierno. Y ahí anda sacando que entregaron patrullas y que inauguraron tal obra, o que inauguraron aquello, esto y lo otro. Y el ciudadano, pues, simplemente se va por la parte negativa de decir que algo pasó con un servidor público y se convierte en una grilla. Aquí el reto es, ustedes que son los expertos en la transparencia, ¿cómo propondrían hacerle para que la ciudadanía participe de ese esfuerzo de transparencia que es real y que además es una obligación constitucional? Yo les pregunto a los dos. Si me permite. Adelante, Esmirna, por favor. Gracias. Bueno, yo creo que el reto más importante en ese sentido es que la gente conozca este derecho, porque a lo mejor nosotros que estamos familiarizados aquí, que somos comunidad ISAP, que manejamos los temas de administración pública, conocemos del derecho de acceso a la información. Sin embargo, la ciudadanía común de a pie, que no está inmersa en estos temas y que no tiene que estarlo, obviamente, por eso es un derecho humano y fundamental, hay mucho desconocimiento. A veces cuando impartimos los cursos con propios servidores y servidoras públicos, no conocen cómo acceder a la información. Saben que por ahí existe el tema de la
transparencia, pero ¿cómo lo ejerzo? ¿Cómo accedo a la información? Lo desconocen. Entonces yo creo, y bien lo comenta la contadora Olga María, que nos acompaña aquí en el chat, comenta que debe haber capacitación para la ciudadanía en este sentido o mucha mayor difusión. En ese sentido, yo creo que avanzaríamos en este tema. ¿Para qué? Para que la ciudadanía ejerciera el derecho y no solo ciertos sectores, como lo mencionábamos ahorita, de la sociedad para un beneficio establecido o un beneficio común. Ese sería mi comentario. Hay otro comentario por ahí que dice qué es lo que más preguntan o qué es lo que más solicitan. Pues bueno, en el caso de nosotros, declaraciones patrimoniales de los servidores públicos. Se pregunta mucho, la gente quiere saber qué tiene el servidor público, cómo ingresó al inicio de su gestión y cómo va. Esa es una pregunta importante. Otra pregunta es que nos preguntan mucho sobre proveedores, sobre presupuesto, sobre el ejercicio del presupuesto y sobre los contratos, adquisiciones, licitaciones, todo en ese sentido. Eso yo creo que esos son los dos temas más complejos o más importantes. Ahorita, en la actualidad y por los temas que estamos manejando a nivel mundial, el coronavirus es un tema muy importante y es un tema que también quiere la gente ahondar mucho más. ¿Cuánto se ha gastado? ¿Qué has comprado? ¿A qué proveedores? En el sector salud tiene lluvia de solicitudes en ese sentido, en ese tema, hablando de las vivencias, ¿no? Y otro tema otro punto que me gustaría invitarlos es a que busquen el cuadernillo de INAI del autor Alejandro González Arriola. Él es un autor sonorense, si no me equivoco, y habla de esos temas de transparencia. Y la frase que cita el doctor Andrés Miranda es de González Arriola, la frase de si las administraciones no nacieron transparentes, mucho menos abiertas, ¿verdad? Entonces tenemos mucho reto adelante de este tema, por delante. Gracias. Bien, ahí en ese sentido, si me lo permite el auditorio virtual y el maestro Haas, comentarles, ¿cómo le podemos hacer al cuestionamiento que hacía Jesús Román? Detalles a lo mejor que pueden ser muy pequeños o muy simples, ayudarían mucho. Yo no comparto la idea de que el derecho de acceso a la información sea un derecho ciudadano, porque un derecho ciudadano por excelencia, como ya algunos que me conocen, se los platico constantemente, es el derecho a votar. El derecho a votar, tienes que identificarte, tienes que acreditar que eres ciudadano para poder ejercer ese derecho. El derecho a la información, como lo hemos comentado, es un derecho humano. Y para empezar, cambiarle ese nombre, pues no es un derecho ciudadano, creo yo que es un derecho social que nos incluye a todos. Y hay que recordar una cosa, es un cambio cultural enorme el que se dio con la participación, con la creación de las leyes de acceso a la información. Los cambios culturales llevan muchísimo tiempo hasta que se vuelven cotidianos. Y también siempre les pongo el ejemplo, hay que recordar en Hermosillo, cuando se empezó a utilizar el cinturón de seguridad, que muchos te decían, qué fachoso, crees que parece que eres gringo, que crees que andas en Estados Unidos, hasta que ya la regla hoy en día es utilizar el cinturón. Bueno, algo así sucede con la transparencia. Tenemos que eliminar los secretos de Estado, sin más limitaciones que las que establezca la normatividad, y transparencia, transparencia, transparencia. Eso es la constancia, tanto en los servidores públicos, que vale la pena hacer el reconocimiento, como bien lo comentaba Martín Ochoa. Si tú eres un servidor público que atiende solicitudes de información, que estás preocupado y ocupado en publicar información en los portales de transparencia, mi humilde reconocimiento, porque estás fortaleciendo este tema. Si tú buscas información, también vale la pena reconocerte ese esfuerzo. Y coincido con Esmirna en el tema de solicitudes que más se realizan. Ojo, en el tema de archivo, lo que hoy se está haciendo en la contingencia sanitaria, ahí va a quedar. Si los gobiernos hicieron o dejaron de hacer, una gran herramienta para evaluar estos trabajos es la transparencia y el acceso a la información, porque los servidores públicos estamos aquí temporalmente, llegarán otros,
servidores públicos, ocupar nuestro lugar, y lo único que va a hablar por nuestro trabajo va a ser lo que dejemos en los archivos públicos. Entonces, creo esas reflexiones me permito compartirlas con ustedes. Muchas gracias nuevamente a todos. Muy bien, muchas gracias a todos, a todas y a todos por su atención, por su participación, en especial pues a los conferencistas que dieron una cátedra en 20 minutos cada quien, que nos deja con muchos conocimientos, con muchas preocupaciones también de lo que tenemos cada quien que hacer. Sin duda, cada quien tenemos que tratar de hacer más pedagogía social, que esto trascienda más a la ciudadanía, que sepan todos los jóvenes estudiantes universitarios que pueden entrar a los portales de transparencia para aprovechar la información que ahí se tiene de la cosa pública. Muchas gracias y nos veremos en la próxima conferencia, que va a ser el próximo día lunes, el día ¿qué? 21, próximo día 21, que es una conferencia sobre la planeación estratégica de los gobiernos. Ahí nos veremos. Muchas gracias y buenas noches. Gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, A sus saludos. órdenes. Gracias, saludos a todos. Saludos. Gracias. Muy bien, los expositores de Gracias. lujo. Muy Gracias. bien. Saludos. Gracias. Felicidades. Gracias.